Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Sobre esto vamos a hablar en este programa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué pasó con lo de tu hija? Ay, qué bueno. Dime a tus órdenes. Claro, cómo no. Ahorita te lo mando. Lo tienes en tu correo en 10 minutos máximo. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cuál? ¿Me copiaste? ¿Para ayer? Sí, ya. Me lo va a mandar contabilidad y le doy formato y te lo mando, ¿sale? Sí, no, ya, ahorita queda. Hola Daniela. Un poquito, pero dime. Pues no pensé que tuviera que pasarte eso para visto bueno. Digo, creo que tengo la suficiente autoridad y capacidad para decidir eso. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor. TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes con un crecimiento impresionante. Ya tuvimos aquí a Dani Quino, que es colaboradora, compañera en TV UNAM, para explicar el fenómeno TikTok desde el ámbito comunicacional, como red social, pero también TikTok se ha convertido ahora en objeto de investigación en el ámbito académico. Y de esto queremos platicar con el doctor Gabriel Pérez Salazar, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y un experto en nuevas tecnologías. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes para Media 20.1. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que además de sus opositores, los medios de comunicación están agrupándose en contra de su gobierno. Esto en referencia a una entrevista que le realizó El Universal a Lázaro Ríos, fundador del periódico Reforma. Hoy sale otra entrevista en El Universal, ahora de el director editorial del Reforma, Lázaro Ríos. Lo mismo, en contra del gobierno, que se afecta la libertad de expresión. Imagínense cuándo se iba a ver que el encargado editorial del Reforma fuese entrevistado ampliamente por El Universal. La entrevista a la que hace referencia el presidente forma parte de una serie denominada Voces de la Libertad de Expresión que realiza El Universal y en la que han participado periodistas de distintos medios, intelectuales, escritores e incluso funcionarios públicos como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En este contexto, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador evitar descalificar a medios y periodistas porque ello puede derivar en violencia. Este organismo internacional lanzó el mismo exhorto a los presidentes de Brasil, El Salvador y Estados Unidos. Esta mesa que históricamente ha estado conformada por el doctor Meyer, por la doctora Dresser y por el doctor Aguayo, será la última con esta configuración esta mañana de lunes 26 de octubre de 2020. Y ya la semana que entra le presentaremos la nueva configuración de nuestras mesas de análisis y de debate. Como acabamos de ver, los doctores Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denis Dresser participaron por última ocasión en la mesa política que a lo largo de varios años compartieron con la periodista Carmen Aristegui.
Durante su última participación juntos, hablaron del intento del actual gobierno de rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y de la posibilidad de que se promueva una reforma en la materia que revierta los efectos de aquella que se promulgó en el sexenio pasado. Cabe mencionar, los 3 comentaristas, Meyer, Aguayo y Dresser, seguirán participando en el programa de Aristegui, pero en distintos formatos. Muchas gracias por continuar en Media 20.1 y como le decía, hoy nos acompaña un experto en los temas de tecnología, pero desde una visión estrictamente académica. Doctor Gabriel Pérez Salazar, bienvenido a Media 20.1. Al contrario, Gabriel, un placer estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Aunque ya muchos de nuestros televidentes ya saben lo que es TikTok, ¿tú cómo definirías a esta red social? ¿Cómo no? Es una red social, es decir, permite crear un perfil, un usuario crea un perfil, este perfil tiene un carácter público y a partir de las relaciones que se van estableciendo es posible interactuar con otros usuarios, en este caso a partir de videos cortos que constituyen la materia central en torno a los contenidos que se comparten en este espacio. ¿Por qué desde tu punto de vista ha sido tan atractivo TikTok? O sea, ¿cuál ha sido ese motor para qué cantidad de millones de personas tienen acceso a esta red social? Son como 800 millones de usuarios en este momento a nivel global. Es un asunto muy interesante. Fíjate que no hay estudios que yo haya podido encontrar que hayan tratado de ubicar cuál es esta razón. Desde la comunicación tenemos una teoría que nos pudiera ser de enorme utilidad, que se conoce como usos y gratificaciones, que pudiera ayudarnos a contestar esta pregunta. El asunto es que aunque esté implícito, nadie se ha encargado todavía de buscar la respuesta en usuarios concretos. Entonces, a mí me parece, y esto es más que nada una especulación, si quieres más o menos informada, pero sin duda es una especulación, tiene que ver con la representación de los jóvenes, porque aparte hay que decirlo, seguramente lo saben nuestros escuchas y nuestros televidentes, que es una red que es utilizada principalmente por jóvenes entre los 12 y los 21, 22 años más o menos, que probablemente encuentran en este espacio una oportunidad para encontrarse a sí mismos, para dar a conocer sus propios intereses y vamos también entretenimiento y a partir de, por ejemplo, de estos retos que se establecen en esta red, ir creando entonces comunidades sobre estos asuntos. Pero sí, como bien dices, hay un interés por estar presente, por participar, por sentirse incluidos, ser parte, como lo comentas, de una comunidad. Exactamente, y son muchas comunidades y tienen que ver con temas muy concretos y muy específicos. Por lo que he podido observar, más allá, es decir, si uno entra a TikTok, lo más probable es que a uno le aparezcan en primer lugar estos videos donde hay chicos y chicas bailando, que son estos retos, etcétera. Pero más allá de eso, hay un conjunto de identidades específicas, de grupos específicos de jóvenes que dan a conocer ahí pues sus sentimientos, sus emociones, lo que les es relevante y a partir de eso se van creando esos espacios. No siempre son del todo visibles, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con diversidad de género, con la lucha hacia el respeto a los derechos de las mujeres, etcétera. Y entonces a veces pues, es fácil perder el punto central de esta red, sobre todo como investigador, y pensar que se trata solamente de muchachos perdiendo el tiempo, que solamente están haciendo videos y retos sin ninguna trascendencia, cuando detrás de eso podemos encontrar todas estas discusiones y que a nivel internacional se replican en estas grandes preocupaciones. Por ejemplo, esto que hace unas semanas estuvo muy en boga, muy activo en las redes sociales, de Black Lives Matter, que tiene que ver con toda una respuesta a la discriminación racial en los Estados Unidos y muchos otros asuntos como estos, Gabriel. Y justo esas comunidades van generando, como bien lo dices, como que una atracción también de los medios de comunicación. Todos los días vemos noticias relacionadas con TikTok, no solo pues por las cuestiones de los bailes, sino de los temas o tópicos que se están abordando. Algunos incluso hasta con un tratamiento, si tú quieres, hasta amarillista. Pero
justo el objetivo también de esta entrevista que te estamos haciendo es porque tú has hallado que TikTok es también algo muy atractivo ya para las y los investigadores de la comunicación. Incluso tú refieres en un texto que recientemente escribiste, que ahora hacemos referencia a él, más de 5,000 investigaciones ya sobre este tema. Sí, después de una búsqueda en los motores de búsqueda de Google académico, concretamente, encontramos más o menos esta cantidad de trabajos hechos. Ahora, estos son trabajos hechos desde muchísimas disciplinas, desde muchas perspectivas, muchos de ellos desde la ingeniería, por ejemplo, que se han preocupado por cuestiones sobre el algoritmo, la conectividad, el diseño mismo de la plataforma. En lo que toca a las ciencias sociales y específicamente a las ciencias de la comunicación, también hay trabajos ya hechos ahí, la mayor parte desde otras latitudes. No he podido encontrar todavía trabajos hechos en nuestras regiones, en Latinoamérica, en México, que se puedan ubicar como si se ubican trabajos hechos, principalmente publicados en idioma inglés en Estados Unidos, que tratan de indagar, por ejemplo, ¿cuáles son las maneras en las que se construye la celebridad en torno a TikTok? Es decir, estas chicas generalmente, o sea, en este caso, en TikTok, las productoras de video son quienes tienen las mayores cantidades de seguidores. Y, por ejemplo, en torno a el COVID, que es otro asunto que eso sí ya hay algunas investigaciones publicadas, ¿de qué manera ha sido utilizado TikTok para promover, por ejemplo, acciones de protección como el lavarse las manos con frecuencia, la sana distancia, etcétera, etcétera? Pero no solo en eso, sino también en función de la discusión que se presenta ahí cuando, por ejemplo, ante un video que pide que se lave uno las manos o que use mascarilla, entran usuarios con versiones opuestas y entonces se genera un enorme debate. Bueno, pues todo ese enfrentamiento, todo ese debate, toda esa discusión es motivo de gran interés para quienes nos dedicamos al estudio de estos espacios virtuales. Ahora, incluso cuando uno accede a esta red social, te aparece así como una especie de icono hasta arriba, ¿no? Que es relacionado con el COVID, para que supuestamente te den información seria, orientadora, no rumores, no fake news. Exactamente. Igual que otras plataformas, TikTok ha tratado de establecer medios para que los usuarios tengan posibilidad de contrastar mucha de la información que está circulando, si sirve o no la mascarilla. Pues claro que sirve, ya sabemos que lo sirve, pero hay una gran cantidad de personas que lo niegan. Bueno, pues también hay una gran cantidad de personas que dicen que la Tierra es plana. Es decir, estamos precisamente en esos espacios, en esos entornos donde la posibilidad que nos brindan estas plataformas de establecer discusión con personas a las que nunca jamás vamos a ver directamente y que pueden tener posturas muy distintas a las de nosotros, dan lugar a una gran controversia y en no pocas ocasiones a la circulación de información que no corresponde del todo con la realidad científica. Y aquí tiene que ver con la educación que tenemos como usuarios, nuestra capacidad de discernir la información que es confiable, que tiene una fuente, que tiene un sustento, de la que no es más que un simple rumor. Entonces, nos encontramos ante todo esto, tocayo. Por un lado, como tú dices, sí, ese esfuerzo por llevar un cierto orden, por mantener qué es lo que sería confiable sobre este y cualquier otro tema, pero este en particular ahorita está destacado en este botón, y lo que no, lo que se va del control de quienes administran esta plataforma. Ahora, con base en esta revisión que tú has hecho de estos textos, estas investigaciones académicas, ¿cuáles son los enfoques que predominan? Hay de todo. Te digo que voy a referirme específicamente a nuestro campo, lo que tiene que ver con las ciencias sociales, concretamente con la comunicación, aunque como te decía, hay muchísimas disciplinas sobre las que ya se está trabajando acá. Bueno, uno tiene que ver con el uso y la apropiación de esta plataforma, que ese es uno de los grandes ejes de quienes hemos trabajado redes sociales. Nos interesa muchísimo saber de qué manera se incorpora en la vida cotidiana de los usuarios, no solamente en qué momentos y cuánto tiempo, sino las razones que hay detrás de eso y la forma en la que se convierte en parte de la rutina de una persona. Generalmente de estos muchachos que
pasan grandes cantidades de tiempo en esta pantalla deslizando, y algunos también creando sus propios contenidos. Entonces, esa es una de las posibilidades. Otro tiene que ver, como te decía, con cómo se representan este tipo de enfoques de noticias y también posturas que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con, en todos los sentidos, que tienen que ver con todas estas luchas que se presentan, como ha sido en otras redes sociales, como ha sido en Facebook y como ha sido en Twitter, ahora también acá en TikTok. Y muchos de los fenómenos que vemos en Facebook y Twitter, por ejemplo, ya los empezamos a ver en plataformas como TikTok. Por ejemplo, esto del manejo de los algoritmos, esto de ir privilegiando ciertos contenidos para determinados, pues, usuarios, de cómo se pueden ir ocultando también ciertas informaciones y a la vez el robo, por ejemplo, de datos personales, que forma parte también de estas realidades, pues, a las que se están enfrentando los usuarios y que ha sido muy difícil controlar. Tenemos que hacer una pausa, tocayo, doctor Gabriel Pérez, así que no se vaya porque todavía hay varios temas que abordar, justo lo que está pasando, por ejemplo, con el uso de TikTok en los procesos electorales y en general la comunicación política. Veremos qué piensa sobre si TikTok también será una plataforma ahora para las elecciones. Ya estamos en un proceso electoral en México, así que no se vaya. Ya estamos de regreso en Media 20.1 platicando sobre esta red social, TikTok, y el impacto que está teniendo en la investigación académica. Pues sí, efectivamente, es un fenómeno en diversos ámbitos, doctor Gabriel Pérez. Y antes del corte platicábamos de que, bueno, has visto en estas investigaciones que hay enfoques comunicacionales, técnicos, desde las ciencias sociales, incluso quizás hasta desde la antropología, yo creo que sí, bastante, pero también en el ámbito de la comunicación política. ¿A ti qué impresión te genera? Es decir, si realmente TikTok podría convertirse, como ya ha sido Twitter y en algún momento Facebook, en una plataforma también para las estrategias de comunicación en procesos electorales. De hecho, no sé si tú lo has observado, seguramente sí, ya se está utilizando mucho en Estados Unidos y seguramente será cada vez más utilizada en México. Justamente es lo que te iba a comentar, tocayo. Fíjate que encuentro varios estudios hechos, como tú lo dices, allá en Estados Unidos, sobre el uso de TikTok en términos de la comunicación política. Y lo que se encuentra es esta división que ya estamos observando, que ya habíamos observado previamente en Facebook, pero sobre todo de manera muy pública y muy notable en Twitter, donde tenemos posturas radicalmente opuestas y donde las posibilidades de diálogo y las posibilidades de establecer puentes de comunicación realmente no se están dando, sino que, por ejemplo, en estos trabajos se habla de cómo jóvenes, porque hay que recordar esto, es una plataforma usada principalmente por jóvenes, muchos de los cuales aún no tienen la posibilidad de votar. Bueno, para aquellos que sí se involucran, ya sea que tengan edad para votar o no, se trata entonces de exponer sus propios puntos de vista, de hablar en esos pocos segundos que duran los videos de TikTok, cuáles son sus intereses, cuáles son sus simpatías o sus antipatías en términos de los posibles candidatos. Se habla, por supuesto, de Trump, se habla, por supuesto, de Joe Biden, se habla de este proceso que ya está encima en los Estados Unidos y es muy probable que en los próximos meses veamos una reproducción de esto en México, es decir, que estos usuarios empiecen a ser, pues, de manera orgánica o no, es decir, orgánico se dice cuando no es pagado, o quién sabe qué haya detrás de la orquestación de usuarios que puedan estar entonces discutiendo con el respaldo no evidente de algún interés, el que sea, políticos o de los poderes fácticos o donde sea, estar hablando entonces sobre estos temas que van a estar en la mesa de discusión en las elecciones, sobre las posibilidades de un candidato u otro, sobre cómo se están posicionando los partidos, sobre los antecedentes, sobre la manera en la que se está pensando en que está ocurriendo la conducción del país, como sea que la gente lo esté considerando. Principalmente, como te digo, los jóvenes.
Un sector que, por un lado, muchas veces es señalado de tener una baja participación, pero si lo vemos con cuidado, en realidad no es así. No es que no haya interés de los jóvenes en la política. Hay en ellos, y de hecho en muchos de nosotros también, un profundo desencanto por las promesas que nos iba a traer la democracia y que en la práctica pues no siempre se están materializando en función de ese progreso que todos quisiéramos ver, a lo mejor con mayor rapidez. Entonces, sí, sin duda, tocayo, esto va a estar ocurriendo en las próximas elecciones de manera muy notable. Ahora, ¿y tú crees que realmente sí contribuya a la politización? No sé si en tu investigación encontraste algún análisis en ese sentido, o por el contrario, pueda contribuir a un alejamiento de los jóvenes en la política e incluso de la red social. Acuérdate que muchos jóvenes huyeron de Facebook porque los adultos, la política, los temas de los mayores que no resultan ser convenientemente utilizados, pues, entre los jóvenes, estaban como que intoxicando a Facebook. Hablábamos entonces de la politización. Mira, a mí me parece que los jóvenes en México y en muchas otras partes del mundo están conscientes de el sentido político que tiene su propia vida. Una cosa distinta es que puede que no estén del todo en el sistema de los partidos políticos, pero eso es otra cosa. De que hay un interés en términos de lo que está pasando en su entorno cotidiano, de lo que pasa por sus posibilidades de empleo, por educación, etcétera, etcétera, yo los veo perfectamente conscientes de eso a la mayor parte de los jóvenes. Como te decía, no siempre esto se traduce en una participación dentro del sistema político tradicional, como lo hemos observado, y no siempre hay una asistencia a votar, etcétera, etcétera. Pero vamos, el punto es que la discusión política, o hablemos más bien de la discusión de lo público, ahí está. Y la discusión sobre estos asuntos de la mayor pertinencia a nivel nacional, seguridad, equidad, etcétera, etcétera, pobreza, salud, la están teniendo los jóvenes. El punto va a ser más bien qué tanto van a abrir los oídos, los candidatos y los partidos a esa discusión. Es decir, muchas veces se piensa la comunicación política desde una postura del centro, del político profesional, de los partidos hacia afuera. Y aquí más bien me parece que es tiempo de ponerlo al revés, de que abran las orejas, de que pongan mucha atención sobre qué es lo que los jóvenes están discutiendo. Y en la medida en la que haya partidos, candidatos que sean capaces de reconocerlo y de incorporar en sus planteamientos eso que sí les preocupa a los jóvenes, probablemente entonces pueda haber un reposicionamiento y un llamado a que estos jóvenes vuelvan a participar o se interesen en participar, y me refiero a participar en, concretamente, acudir a las urnas, ir a votar por quien consideren necesario o pertinente. Wow, ¿y crees que TikTok pueda servir a esto? Sin duda, es decir, todas las redes sociales desde los últimos 10 años han servido como una especie de caja de resonancia en términos social, como un barómetro de lo que se está discutiendo sobre las tendencias, los temas, etcétera. Y yo no veo por qué TikTok pueda ser diferente. Muchos de los algoritmos funcionan de manera muy similar, es decir, los trending topics, cómo se privilegian los contenidos, también ocurre de manera muy parecida. Entonces, insisto, yo creo que es momento de que estos institutos políticos, de que la política organizada, pues la política institucional, de una vuelta, ya abran los ojos a lo que está ocurriendo acá. Y entonces, yo no sé si en esta elección, o a lo mejor en 3 años, o a lo mejor en 9 años, o en 20, yo no sé cuándo, pero entonces que haya un cambio y que del discurso, porque ese es el otro asunto, que del discurso que primero tiene que incorporar lo que le preocupa a los jóvenes,
luego se traduzca en acciones. Y en la medida en la que el discurso y las acciones sean coherentes, yo creo que podemos empezar a observar modificaciones en las participaciones. Pero insisto, esto no es nada más por lo que pase en TikTok o por lo que pase en Facebook o en Twitter o en los espacios digitales, sino por lo que realmente vea la gente en su entorno próximo. Cuando al acudir a un servicio de salud pública, la persona sea atendida con el nivel de calidad que merece, cuando las oportunidades de educación sean más parejas, cuando las oportunidades de empleo estén más abiertas, entonces probablemente pueda haber un cambio. ¿Tú crees que hay un antes y un después a partir del nacimiento de TikTok o es tan solo una red social más que se está incorporando a este ecosistema mediático digital que tenemos? Difícil decirlo en este momento, Gabriel. Me parece que tenemos que dejar que se asienten las cosas, tenemos que observar con mucha atención la evolución que vaya a tener esta plataforma. Hace rato lo mencionabas, ¿será que los adultos empiecen a meter en esta red y entonces... Ya están, ¿eh? Sí, no, ya sé. Veo muchos adultos ahí metidos. Es lo que te iba a decir. Yo sigo, por ejemplo, a Neil deGrasse Tyson, sigo a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estas instituciones ya están, por supuesto, pero esos son mis propios usos. Claro. En la medida en la que vayamos observando esta evolución, podemos entonces tener una mejor idea de cuál va a ser el nicho que va a ocupar. Ciertamente es un nicho que antes no tenía nadie, que estaba prácticamente virgen, que de alguna manera Twitter más o menos lo tenía, pero esto es otra cosa, es decir, en la medida en la que se vuelve esto desde un mensaje audiovisual y no de texto, tiene otras características y otras dimensiones, no solo desde la misma plataforma, sino también en función de lo que puede expresar la gente, pues que tiene filtros y efectos y etcétera. Bueno, pues es distinto, pues. Y como bien lo decías, estamos contemplando un ecosistema, un auténtico ecosistema mediático donde está, esto corresponde a la comunicación digital, pero también tenemos a todos los otros medios que no se han ido a ningún lado y eso también hay que recordarlo. Y es todo esto que está conviviendo en función de lo que se discute y en función de lo que es público y a partir de donde nosotros nos encontramos o no, dependiendo de una plataforma o la otra. Exactamente, y lo cierto es que TikTok está ocupando mucho tiempo de los jóvenes, de los adultos, de instituciones, de empresas que incluso están haciendo publicidad, que ese es uno de los ganchos importantes en TikTok. Nos queda solamente un minuto, tocayo, doctor Gabriel Pérez, pero no quisiera yo cerrar esta entrevista sin que tú nos dieras algunas recomendaciones de cómo leer TikTok. Esto es, tú, de hecho, escribiste un texto que es el que motivó esta entrevista para un blog de alfabetización mediática e informacional y diálogo intercultural, que es de la Cátedra UNESCO, AMIDI, Universidad de Guadalajara. ¿Cómo leer TikTok desde el punto de vista de los derechos de las audiencias, desde el punto de vista de la alfabetización mediática e informacional? Pues mi sugerencia sería leerlo más allá de las apariencias. A primera impresión, a una persona le podría sorprender cómo un joven dedica tanto tiempo a ver algo que para esta otra persona pues no tendría tal vez mayor significación. Pero el punto no es ese, el punto es ¿qué sí le atrae a los jóvenes? Entender eso, despojarnos entonces de estos prejuicios en términos de, es que los jóvenes nada más pierden el tiempo. No es cierto, no es así. Los jóvenes socializan de maneras distintas a cómo lo hacíamos nosotros en nuestra juventud. Entonces, me parece que lo interesante es entender eso, acercarnos a este tipo de plataformas con una mentalidad abierta de tal manera que nos permitamos a nosotros mismos, que nos demos la oportunidad de conocer un poco más sobre quién está ahí y por qué están ahí. Bueno, pues ahí están las recomendaciones que nos hace mi tocayo, el doctor Gabriel Pérez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues con eso nos quedamos. Analice TikTok, participe, conozca las redes sociales, acérquese a otros medios y ejerza sus derechos. Si también algo no le gusta de TikTok, manifiéstelo, dígalo. Es parte del debate que ahora debemos tener muy abierto sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Pérez, por acompañarnos en Media 20.1.
Al contrario, Gabriel, gracias a ti. Ha sido un placer compartir este espacio. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.